Cuando, cuando nos referimos a una actividad tan compleja, que tiene unas características totalmente distintas al de un personal de una industria, gente que entra y que sale, de que no vamos a tener más contacto con ellos. La única forma es referirnos a la forma tradicional de catalogarlo, esa es. Ahora, eso no quiere decir que para una obra en tu casita no puedas contratar a quien quieras. Estamos hablando de si uno quiere tener una garantía de que estoy trabajando con un personal idóneo, la manera objetiva de demostrarlo es esa. Bien, profe, gracias. Te estoy compartiendo pantalla, ¿lo ven? Sí, profe. Bueno, los documentos a los que voy a hacer referir son los que están en la página. Todo el material está en la página. Hay uno que me parece interesante, que clarifica algunas cuestiones. Yo les comenté que uno de los temas más complicados de resolver desde la ingeniería son los temas de los tiempos. Y en eso la lectura lineal de los artículos no ayuda, ni los pliegos de base y condiciones, porque es como un diccionario, hay una normativa muy interesante, pero no especifica qué hacer en cada tiempo. Bueno, acá hay una pequeña idea referido a los trámites principales en cuanto a los plazos. Es absolutamente arbitrario esto que dice un mes, 2 meses, 3 meses. Supongamos que en el tiempo cero se formaliza o se firma el contrato. ¿Sí? Un mes, una semana, 2 semanas, 15 días, de acuerdo a la magnitud de la obra, la empresa empieza a trabajar ya y hay que hacer la comprobación del replanteo, la verificación del replanteo. ¿Sí? Tiempo después, después del plazo de ejecución de la obra, aquí se supone que está la terminación de la obra. ¿Sí? Tiempo después, 15 días, 20 días, un mes, está la aceptación que hacemos de la obra. Recibimos la obra. Recibimos la obra. Tiempo después está la certificación final, o sea, la medición final, la certificación final y devolución de todas las garantías que se habían retenido y el dinero que faltaba pagar, descontando las garantías o los trabajos mal hechos. Luego, un informe al final de la obra, y este es el plazo de garantía, que en este caso, de aquí hasta aquí, este plazo de garantía, que de acuerdo al pliego, todo esto de acuerdo al pliego, todo esto tiene que estar escrito en el pliego. Si es una semana, si es un mes, si es 2 meses, si es 3 meses, si no está en el pliego, chao. Plazo de garantía vencido y el informe del estado de la obra, y si es favorable, se cancelan la garantía y el pago obligatorio en el plazo de 60 días y finalizaría la relación contractual con la empresa. Esto, el panorama macro, desde la firma del contrato hasta la desvinculación definitiva. Fíjense que aquí terminó la obra y tiene que pasar todo este tiempo con la prueba de las instalaciones, con la inspección, con ver los papeles, verificar los cómputos y presupuestos para recién llegar al punto este. Esto es toda una labor técnica, esta es toda una labor técnica que en líneas generales es dirigida siempre por un ingeniero, que puede ser el caso de ustedes. ¿Está? Bueno. ¿Dudas? ¿Preguntas? Repito, es documentación que está en la página.
¿Dudas, consultas? ¿Dudas, consultas? ¿Por chat o por micrófono? Hola, hola. ¿Alguno que me dio el ok? Profe, Sí. en el chat le pusieron una duda. ¿Cómo me dice Fátima? Fabián le pregunta en el chat si los 15 días para informar a la empresa, 15 días antes del vencimiento de la garantía. Sí. Eso dice en el chat Fabián Carlos. No veo nada en el chat. Bueno, gracias. A ver. Sí, todos estos plazos son de un ejemplo en particular. Todo esto tiene que estar especificado en los pliegos. Todo lo que no esté especificado en los pliegos es para ganancia de la empresa constructora. La única manera de tener resguardo y garantía para ustedes que contratan es que esté especificado. Si no, finaliza la obra y el empresario se para delante de ustedes y dice, págame todo, dame todo. Y después no hay forma de verificar nada. Entonces, todas estas cuestiones son, ahí está el chat. Todas estas cuestiones son para garantía de que contrata la obra y para seguridad. ¿Qué más? Profesor, Sí. en la línea de tiempo que usted puso ahí al final dice favorable. ¿A qué hace referencia cuando dice pago obligaciones pendientes en un plazo de 60 días? Bueno, supongamos que hayan quedado algunos montos pendientes. Supongamos que hayan quedado algunos montos pendientes y deben ser cerrados por alguna actualización, algún trabajo de más. Ahí cierran todas las cuentas. Lo mismo que puede ser la devolución de las garantías o la ejecución de las garantías si el trabajo no fue ejecutado en tiempo y forma. Bueno, acá hay otro documento que comparto con ustedes, control de obra. El control de obra, cómo se hace y con los planos, de acuerdo al pedido de materiales y a su almacenamiento, controlar el taller central, el transporte, el taller de obra, el montaje de obra. Una cosa es el control propio de la empresa constructora. Lo que nosotros vamos a hacer más referencia, obviamente lo tenemos que saber y entender, es el control externo que tenemos que realizar sobre lo que se esté ejecutando. Ustedes piensen, tengan en cuenta
de que este tipo de obras, las construcciones, no son posibles de verificar cuando esté terminado. Ese control no es efectivo. A ver, les voy a dar un ejemplo muy extremo, y ya que está bien, roza lo delictual, pero creo que es representativo. Nosotros vemos una columna de hormigón, suponemos, y debe ser una columna de hormigón armado, pero como la vemos de afuera, ¿qué garantía, qué seguridad tenemos que tiene hierro adentro? Si no hemos estado durante el proceso de ejecución y hormigonado, no tenemos ninguna garantía que tenga hierro o el hierro necesario, o que esté bien atado, bien distribuido y bien localizado. ¿De acuerdo? Hay determinadas tareas en la obra que quedan totalmente tapadas, por ejemplo, los cimientos o fundaciones. ¿Qué garantía tenemos nosotros, si no hemos estado inspeccionando cuando se ejecutaban, que eso está hecho en forma correcta? Ninguna. Además, la obra cuando la recibimos nosotros, cuando recibimos la obra, obviamente no tiene la carga, no tiene el peso total, o no están las personas, no están las maquinarias, todavía no han sido afectadas por fenómenos meteorológicos que se dan en otra época del año, todavía no hemos probado la presión de agua conectada o la presión de gas, entonces no podemos dar muestra, no podemos dar fe de que eso realmente va a tener resultado. No hay manera ni siquiera de probarlo con inspección posterior. El trámite de control tiene que ser a medida que se va ejecutando la obra. Para eso, los planos, los pliegos. ¿Se entiende? Por eso es tan importante y tan decisiva la fiscalización, el control y las herramientas que tenemos que tener para hacerlo. Entonces, tenemos que tener idea somera del manejo de los planos, de qué es un pliego de condiciones, un pliego de base de condiciones generales o particulares, de los cortes, de las vistas, de las planillas, de los despieces, de los detalles. Esos son los elementos con los cuales vamos a controlar. ¿Pudieron ver el documento que les compartía? Sí. Bien. Obviamente, y ya les comenté anteriormente, hay temas que todavía no nos van a cerrar porque hay elementos muy importantes como el hormigón armado, que todavía no hemos visto, y es imprescindible para la planificación y el control. Entonces haremos las consideraciones básicas y después de que ustedes vean los elementos constructivos fundamentales, hormigón, metálica y madera, vamos a retomarlos. Pero en el proceso de planificación es muy importante la planificación del tiempo. ¿Por qué? Y porque del tiempo depende el monto de obra. Mayor tiempo de ejecución de obra, mayor monto de obra, o sea, mayor dinero vamos a tener que pagar por la misma obra. Porque si bien en principio los materiales no aumentarían, sí aumentaría, por ejemplo, la mano de obra. Y los seguros. La actividad de la construcción es una actividad muy riesgosa, implica que hay que suscribir seguros que son bastante caros y se incrementan con el paso del tiempo, obviamente. La posibilidad de roturas, de robos, de deterioro, de que las condiciones atmosféricas
encuentran la obra en una situación no prevista. Todo eso hace que la variable tiempo sea muy importante, y en líneas generales debe ser la menor posible, compatible con el tipo de obra, con el monto y con la tecnología a utilizar. Entonces, la planificación de obra en el tiempo se utilizan varias herramientas, de las cuales ustedes son especialistas, no les voy a comentar demasiado en detalle, pero se utiliza mucho el Gantt. El Gantt referido a la obra en construcción, que tiene algunas particularidades que la distinguen de otro tipo de planificaciones. Por ejemplo, en Gantt, el Gantt de la construcción no es un Gantt del tipo inicio-fin, o sea, no necesariamente tengo que esperar finalizar una tarea precedente para iniciar la tarea posterior. No necesariamente. Por ejemplo, supongamos que tengamos una obra de unas aulas en una universidad y tengamos 15 aulas. Bueno, no necesito terminar de revocar las 15 aulas para empezar a pintar la primera aula. ¿De acuerdo? Entonces, el tipo de esquema de Gantt no es un tipo de esquema inicio-fin, inicio-fin. Sí, evidentemente hay un tipo de actividades precedentes y otras posteriores. Entonces, para organizar una obra, y esto lo vamos a necesitar también cuando veamos cómputo y presupuesto, dividimos la obra en ítems, que son actividades de las cuales podamos magnificarlas en unidades de metros lineales, metros cuadrados, metros cúbicos. Se divide la obra en ítems y se las lista desde el primer ítem hasta el último ítem, de manera tal de que la obra va a ser la sumatoria de los ítems. Toda la obra va a quedar subdividida en ítems y la suma de todos esos ítems va a ser la obra en sí. Esos ítems se listan desde el primero hasta el último, que se ejecutan en el tiempo. Algunos claramente está claro cuáles van a ser los primeros y por ahí está claro cuáles van a ser los últimos. Los intermedios no tienen un orden prefijado y de acuerdo a la tecnología o a los métodos constructivos pueden variar el orden de algunos ítems intermedios, ¿sí? Pero en líneas generales, la organización de la obra, que es la misma que se utiliza para el cómputo y presupuesto, significa dividir la obra en ítems. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Cómo vamos hasta aquí? Profesor, hay una duda en el chat. A ver, me la lee, por favor, porque estoy tratando de buscar otro documento, gracias. Sí, Walter Guari. Profesor, Bueno. las pruebas no destructivas es realizada
¿Es realizada por parte de la empresa constructora o generalmente cómo se dan? Los ensayos no destructivos, Las pruebas no destructivas, dice. Sí, serían ensayos. los ensayos son siempre ejecutados por la empresa delante de la inspección y deberían todos los ensayos ser remitidos a un laboratorio independiente para que certifique la calidad de lo que se está tratando de ensayar. De la empresa constructora, ¿verdad? Que A está a ver, cargo de ese ensayo. el pago, sí. A ver, estoy tratando de interpretar qué está queriendo preguntar. El interés del ensayo está en el inspector. Él va a ser el interesado en conocer rápidamente si ese ensayo es positivo o negativo, y si es negativo, parar la obra o tomar alguna determinación para, para ver qué hacer. ¿De acuerdo? Eso lo van a ver con más detalle cuando vean hormigón. Aquí estoy compartiendo documento. Alguno que con micrófono lo ve, el documento compartido, que es el que está en la página. Sí, Sí, se se ve ve, el profe. Bueno, documento. perfecto. Este es de un Gantt. Ustedes saben bastante de Gantt. Yo lo único que quiero es remarcar los aspectos del Gantt de la construcción. No sé si se llega a observar. Bueno, es el documento que está. Se listan. Acá van los tiempos, que pueden ser semanas, quincenas, meses o eventualmente años para una obra gigantesca. Y acá los ítems. La longitud de la barra, ¿cómo se calcula? Se calcula con el cómputo, que ya vamos a ver en la próxima clase, multiplicado por el rendimiento de la mano de obra o la maquinaria que la ejecuta. Si tuviéramos que ejecutar 100 metros cuadrados de pintura, 100 metros cuadrados de pintura, y el rendimiento de un pintor es 5 metros cuadrados el día, necesitaríamos 20 días para un solo pintor. Y si lo quisiéramos hacer en 5 días, necesitaríamos 4 pintores. Eso me va a dar la longitud de cada una de las barras. Ahora, ¿cómo ubico una barra a continuación de la otra? Es lo interesante. Hay algunas cuestiones que caen de maduro. Por ejemplo, yo antes de ejecutar el piso tengo que hacer el contrapiso. ¿Se entiende? No puedo hacer el piso antes del contrapiso. No puedo revocar una mampostería que no tenga ejecutada. O sea, tengo que ejecutar primero la mampostería para después hacer el revoque. Y no puedo pintar el revoque antes de tenerlo hecho. O sea, hay una serie de actividades que tienen una secuencia lógica. En algunos casos, algún tipo de actividades va a depender del sistema constructivo o el método de ejecución, pero la mayoría de ellos cae de maduro cuál es el orden en el que tengo que ejecutarlo. Es cierto, yo puedo ir revocando, terminando de revocar en una parte y sin terminar de revocar a los 4, 5, 6, 7 días empezar a pintar mientras termino de revocar en otro sector más lejano. O sea, no necesariamente tengo que esperar a terminar de revocar todo para empezar a pintar si es que así lo requiere la situación.
algunos conceptos que surgen de dudas de años anteriores que se las voy comentando mientras se les ocurre algo. Una obra cualquiera sea, supongamos en altura, tiene que ser ejecutada teniendo en cuenta la estructura definitiva y después plantear etapas. Por ejemplo, supongamos que vas a hacer vos una casa de 3 plantas. ¿Bien? Por el momento, y como las obras se ejecutan de abajo hacia arriba, vas a hacer la planta baja. Por el momento vas a hacer la planta baja. Cuando hagas la planta baja, tenés que tener en cuenta el cálculo de estructura de la obra completa, de la obra de los 3 pisos. Porque si no, después no vas a poder hacer los pisos subsiguientes, porque las cargas se aplican de arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo. O sea, la estructura y los cimientos de la planta baja van a resistir las cargas de ellos mismos, más la del primer piso, la del segundo y la del tercero. Entonces, es habitual que no se haga así y se ejecute únicamente la casita de abajo y después se quieran agregar los pisos de arriba y no se pueda. ¿Se entendió esa parte? Entonces, las obras tienen que ser planteadas en su generalidad. Si voy a hacer una planificación de un establecimiento fabril, debería tener, por más que lo construya en etapas, debería tener el plano general y después subdividirlo en etapas, de manera que cuando ejecute la primera etapa tenga prevista la instalación de la red de gas prevista para las etapas siguientes y la instalación eléctrica trifásica para las siguientes. Si no, no lo voy a poder hacer. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Bueno. ¿Dudas, consultas? Bueno, hay varios huecos de todo nuestro planteo, varios huecos que tenemos que ir llenándolos videoconferencia. Uno era que cuando hablamos las clases pasadas de formular el proyecto, el anteproyecto, el proyecto, el borrador, uno era el plazo de obra, y lo habíamos dejado en el aire. Bueno, ahora lo tenemos que ir cerrando. Si hacemos un Gantt del primero al último ítem, el plazo de obra será el inicio del Gantt y el final del Gantt. Eso será una forma técnica y recomendable de determinar, aunque sea provisoriamente, el plazo de obra. Y el plazo de obra es importantísimo porque si no, no puedo determinar el monto de obra. Recuerden que el monto de obra, el monto de lo que va a salir la obra, va a ser una sumatoria de lo que va a salir los materiales, la mano de obra y el equipamiento y las herramientas que utilice. La depreciación de esas maquinarias o herramientas que utilice. Entonces, no es suficiente un cómputo. Necesito la estimación de mano de obra, que alguien dijo en líneas generales que es un monto parecido a la mano de obra, que no es cierto.
que no es cierto que en una obra el 50% es material y el 50% es mano de obra. No es cierto. En alguna obra en particular, pero no como regla, no existe una regla general. Entonces, la única manera de poder calcular de manera más o menos eficiente la mano de obra es sabiendo cuánto tiempo va a estar trabajando esa mano de obra. Y ese es el plazo de obra. Establecido el plazo de obra, se puede calcular con bastante exactitud cuánto va a ser la mano de obra. Entonces ya tenemos dos componentes principales, los materiales, cuando sepamos hacer el cómputo, y la estimación de mano de obra. Deberemos todavía establecer, esto es un poquito más complejo, pero lo debemos hacer, cuánto es el costo relativo a la utilización de maquinaria y herramientas, que no es otra cosa, lo voy anticipando, que la depreciación de esa herramienta o esa maquinaria en la utilización en la obra. Todo eso sumado constituye el monto de obra. Todo eso sumado constituye el monto de obra. Entonces, como vemos, es muy, muy importante la determinación del plazo de obra. Y el plazo de obra se calcula teniendo en cuenta el cómputo. Les dije recién cómo calculaba la longitud de cada barra en el Gantt. Les dije recién cómo lo calculaba. Y viendo el cómputo de ese ítem, y multiplicado por el rendimiento. Eso me va a dar el tiempo que me va a demandar ese ítem. Entonces necesito el cómputo para determinar la cantidad de materiales, lo que voy a gastar. Bien, en cuanto a materiales, bien, pero necesito en cuanto a mano de obra. Entonces es muy importante cuando veamos cómputo y presupuesto que tengamos en cuenta que el cómputo lo realizamos no solo para saber cuánto material va a entrar, cuánto material tengo que comprar, cuánto material tengo que acopiar, cuánto material tengo que trasladar, qué volumen de material necesito para ver qué instalaciones y el volumen de los obradores, sino que necesito el cómputo también para estimar la mano de obra y determinar el monto de obra. Es muy importante ese concepto porque eso condiciona en cierta manera la forma en que voy a realizar el cómputo y el presupuesto, que lo vamos a ver en detalle la clase que viene. ¿Dudas, consultas hasta aquí? ¿Cómo se escucha? ¿Bien? ¿Alguno con audio que me pueda certificar que estamos bien? Sí, se escucha bien, profe. Estamos bien con el audio. Bueno, no creo que no tengan dudas o consultas, ¿eh? ¿Qué pasa? Profe, y en caso de, póngale condiciones climáticas, quería consultar cómo se calcula el plazo de la obra o de las actividades, cómo se calcula esas holguras de tiempo, si usted está diciendo que se basan más que nada en costos. A ver. Vos sos la ingeniera industrial, yo soy el ingeniero civil. Vos sos la que tenés que resolver o decidir en base a toda la problemática que tenés en tu industria, en tu fábrica, cuándo debería iniciarse la obra y cuándo debería terminar para enganchar el enlatado de los tomates que vas a comprar en Franel Pintado. No sé, es una cuestión de necesidad del ingeniero industrial. ¿De acuerdo? Ahora, en ese intermedio tenemos que conversar de acuerdo a la tecnología y los materiales que vamos a utilizar, cuándo
es lo antes que podemos empezar y cuándo es lo antes que tenemos que finalizar en base a muchas cuestiones. Las climáticas son unas. La posibilidad de provisión de materiales es otra. La posibilidad de la provisión de mano de obra o de tecnología o de los materiales o de los insumos que puedan estar faltando o que hace falta pedirlos con determinada anticipación. Es todo un tema de logística, bastante lindo, interesante, pero complejo. Justamente para eso está la gente que se dedica a la construcción, pero la referencia del tiempo la tiene que dar el que contrata la obra. Vos sabrás que el equipo que compraste de Alemania va a llegar en octubre del año que viene, entonces necesitas sí o sí que para esa fecha esté finalizada tal parte de la obra. O que la prueba de la presión de gas tiene que ser ejecutado, porque lo charlaste así con Gasnor, en julio del año que viene, y bueno, hay que ensamblar todas esas cuestiones. Desde ya anticipo algunas obviedades, por ejemplo, si vamos a empezar la obra y tenemos que cavar cimientos durante el verano, no va a poder ser. Si vamos a tener que hormigonar en la puna en el invierno, no va a poder ser porque el hormigón no fragua con temperaturas por menos de 4 grados. Y así una serie de condicionamientos que dependen de factores climáticos y tecnológicos y de los materiales elegidos. Por eso es que vamos a ver varias alternativas de materiales para que juntos podamos resolver cuáles son los materiales, las tecnologías, los métodos constructivos que van a satisfacer mejor el requerimiento que tenga la industria. Desde la parte constructiva, como lo voy a cobrar todo, no me interesa mucho. Más, el constructor no es un aliado de ustedes en cuanto al plazo de obra, porque yo sé, constructor, que voy a cobrar más mientras más tiempo tenga la obra. O sea que no sería un aliado en cuanto a los tiempos, no sería la persona indicada en preocuparse en hacerlo lo más rápido y lo más eficiente posible. Recuerden que hay intereses comerciales contrapuestos. Entonces, hay que tener en cuenta en qué puede ser, en qué factor puede ser un aliado tuyo el constructor y en cuál no. ¿Alguna otra duda, alguna otra pregunta? En la clase pasada hablábamos que a veces podía suceder que para una licitación pocos habían comprado el pliego, descargado el pliego, y podría haber sido por un tema de pago, por un tema de inflación, o por un tema de una obra mal prevista. Una obra utilizando hormigón armado en una época no prevista o con un inicio de obra en una época de plenas lluvias. Entonces, cavar los cimientos en plena lluvia, que se te inunden. Y soluciones técnicas siempre hay, pero son muy costosas, muy complejas, y no todas las empresas constructoras pueden llevarla a cabo o implican un sobrecosto que no tiene ningún sentido. Entonces, la planificación de los tiempos y la tecnología a utilizar es muy importante. Soluciones tecnológicas siempre hay. Podemos hacerla con hormigón pretensado, comprar el hormigón pretensado y traerlo a otro lado, pero implica un sobrecosto que no siempre se justifica. Que a la empresa constructora no le interesa. Debe ser de interés, sí, del ingeniero industrial. ¿Qué más?
Acá hay un ejemplo de una planificación de obra con Gantt. Los ítems en los cuales se divide la obra, cada línea es un ítem, tienen como unidad de medida metro lineal, metro cuadrado, metro cúbico, unidad o global. Por ejemplo, el hormigón armado se mide en metro cúbico, la pintura en metro cuadrado, el zócalo en metro lineal. Por ejemplo, las instalaciones no tienen una unidad de medida, entonces se mide en global. En global quiere decir que hay que hacer un detalle de todas las instalaciones para saber qué cantidad de caños, de codos, de cable de cada tipo va, de llave, de tomas. Entonces, las instalaciones eléctricas, de gas, la instalación sanitaria, tiene una unidad global y no se puede decir, es un error común, es un error de la calle, decir la instalación eléctrica se cotiza por boca y 50 pesos por boca. No, eso es el electricista de la casa que te cotiza el trabajo que va a hacer él, pero no el que ejecuta la obra. ¿Eh? Por ejemplo, en el Gantt, es muy importante la gestión del tiempo, sobre todo cuando se utiliza hormigón. Ya lo van a ver en detalle cuando vean hormigón, pero por ejemplo, el hormigón requiere 28 días para adquirir su total resistencia. Entonces, si yo necesito que la estructura que esté por debajo soporte la estructura que esté por arriba, y debo dejar pasar 28 días si es que esa estructura está soportando el 100% de la estructura que está por abajo. 28 días de que finalizó. ¿Sí? Ahora, si la carga que aplico no es la carga total y es una carga parcial de ella, bueno, será una fracción de esos 28 días. Será una fracción de esos 28 días. Entonces, tiene que ver mucho con los métodos constructivos. En Argentina y por costos usamos mucho el hormigón armado, entonces en nuestras programaciones de obra influye mucho el hormigón armado y condiciona mucho el Gantt y estira los plazos. Es por eso que una solución para reducir los plazos es usar otro tipo de estructuras o utilizar elementos premoldeados y prefabricados, donde ya el periodo de endurecimiento y fragüe ya se ha vencido, ya el elemento con el que contamos tiene la resistencia final. Si no, los plazos se hacen complicados y está condicionado mucho al fenómeno del hormigón armado. ¿Dudas, consultas? Ya están pensando, ya están armando los grupos, cuál va a ser la metodología de trabajo que van a utilizar y cómo van a exponer. Van a utilizar un PowerPoint para compartir, un PDF, cómo lo van a compartir, cómo se van a distribuir van a hablar todos, quiénes van a hablar, cómo van a utilizar el tiempo.
es trabajo en grupo, así que toda esta problemática implica el desarrollo del contenido y de la exposición. Desde ya que para temas de contenidos me pueden consultar. La idea es darle 10 o 15 minutos más al tema el tema específico de esta reunión, y después, si algún grupo de los que ya tiene tema quisiera hacer alguna cuestión puntual, lo podemos abordar. Pero no se dejen estar, porque los plazos están previstos y fijados, ¿no? Dudas, consultas, después les agarra el ataque con las dudas y después no tenemos tiempo, ¿eh? ¿Nadie tiene ninguna duda, ninguna consulta? Fíjense, otra manera de utilizar el Gantt. Bueno, no es ninguna novedad, ustedes ya lo conocen, pero por ejemplo, en azul podemos tener el Gantt previsto, y en verde ir viendo el avance real y concreto para comprobar si lo planificado es igual a lo ejecutado o no. En tiempo real, en el seguimiento de inspección de obra, necesitamos hacer un seguimiento día a día para ver de aplicar medidas correctivas. No sirve de nada terminar la obra y sacar conclusiones con la obra terminada, sino hay que hacer un análisis día a día o semana a semana sobre la proyección. Con esta proyección, la obra va bien, va mal, con los plazos. Recuerden que de la misma manera de que quien tenga que pagar tiene previsto los montos monetarios a pagar de acuerdo a un esquema preestablecido, el que ejecuta la obra tiene una previsión de gasto de acuerdo a su diagrama. Esto quiere decir que, por ejemplo, una empresa constructora, si se adelanta demasiado, puede tener problemas en cobrar, porque quien tiene previsto pagar no tiene, salvo que le avisen, la obligación de tener todo ese dinero adelantado. Entonces, lo normal es seguir el ritmo prefijado. Atrasarse es malo y a veces adelantarse también. ¿Cuál es el esquema general que se utiliza en la construcción? El esquema general que se utiliza en la construcción es que, por ejemplo, respecto a los obreros, cobran por quincena.
Bien, eso es lo habitual. El obrero, el albañil cobra por quincena. ¿Cómo es el esquema más o menos de trabajo con la empresa constructora? La empresa constructora ejecuta desde el día 0 hasta, supongamos, desde el 1 de enero hasta el 30 de enero, se mide la obra, se certifica, se inspecciona y a los días siguientes recibe el monto equivalente a lo que ejecutó en enero. Y así sigue ejecutando febrero, finalizado febrero se inspecciona y se paga el monto ejecutado en febrero. De manera tal que las empresas constructoras deberían tener una capacidad económica financiera como para desenvolverse durante un mes y después recuperar el dinero invertido en ese mes. Ya es problema de ellas hacer los acuerdos necesarios con los proveedores y obtener la mejor financiación posible. Eso ya depende del movimiento y la organización de la empresa constructora, pero en líneas generales el sistema es así. La certificación, supongamos mensual, o sea, a fin de mes se certifica, significa medir la obra, traducir todo ese volumen de obra en un monto de plata, y ese es el dinero que quien contrató tendría la obligación de pagar y quien ejecutó la obra recibiría para resarcirse de los gastos que ha tenido durante ese mes. ¿Qué les parece a ustedes? Supongamos que ustedes están trabajando con una empresa constructora. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Quién debería comprar los materiales? ¿Ustedes o la empresa constructora? ¿Es indistinto? ¿Es igual? ¿Qué es más conveniente? Y la empresa, mientras se ajuste a los costos, Pero usted dice que sería más conveniente que la empresa compre los materiales. ¿Y por qué no usted? Porque, en definitiva, peso por peso sería más o menos lo mismo, ¿no? Claro. ¿Y por qué la empresa? No sé, para delegarle toda la actividad directamente. No sé qué criterios sería. Por eso, ¿qué le parece a usted? ¿Qué opina? Total, es opinión. Supóngase que lo compra usted. Supóngase que lo compra usted, que es ingeniero industrial y que de construcción sabe poco. Y supongamos que se equivocó. Porque el listado de los materiales, en línea general, lo va a hacer la empresa, no usted. Entonces sería un riesgo y es habitualmente lo que pasa. ¿Sí? Entonces está bueno que el que se dedica a eso y tiene los contactos y tiene las cuentas corrientes y tiene las especificaciones de los últimos materiales, la última tecnología, se haga cargo de comprar el material que él va a utilizar de acuerdo a los pliegos de base y condiciones. De acuerdo a los... Si en el pliego de base y condiciones y en los planos no dice nada, estamos en el horno. Pero sería bueno que se haga responsable, para eso se le paga, responsable completo, desde la adquisición del traslado, depósito y guarda del material, de manera de que después no tengan ninguna excusa para argumentar de que el material no era de calidad, no era la forma, el tamaño, no era la especificación técnica. Entonces, para salvar todas esas cuestiones, es importante que sea la propia empresa constructora la que se haga cargo y responsable de la adquisición y administración de todos los materiales. Después, como les dije, a fin de mes va a ser retribuida, pero no de acuerdo a la factura,
no de acuerdo a la factura que traiga, sino de acuerdo al presupuesto que se presentó en la licitación y de acuerdo al sistema con el cual se va a trabajar. Si dijimos ajuste alzado, ajuste alzado. Si dijimos unidad de medida, unidad de medida. O sea, en ese sentido no tiene mucha importancia, mucha trascendencia la boletita que compró en el corralón. Si compró un poco de más, si compró un poco de menos, ese no es un problema que le atañe a quien encargó la obra. El encargo de la obra lo que necesita es que alguien se haga responsable completamente de toda la gestión y la construcción de la obra y que la entregue en tiempo y forma con la calidad requerida y la que está especificada en los pliegos de base de condiciones, en los juegos de planos, de planillas, etc. Bueno. Si no hay más dudas, sí. Entonces, cuando, por ejemplo, se hace el listado de los materiales, etcétera, siempre se deja un margen como para que la empresa elija la calidad del material, la tecnología del material, digamos. No. Cuando usted hizo el proyecto, definió la calidad de los materiales. Eso va en el proyecto. Y para eso están los pliegos de base y condiciones, para ratificar la calidad y las características técnicas de los elementos del proyecto. Por ejemplo, el piso industrial que usted quiere poner. Tiene que estar en los planos, tiene especificación técnica. Yo, constructor, lo único que hago es ejecutar lo que usted necesita. Es parte del proyecto ese. Es parte del proyecto. Después el inspector lo que hace es corroborar que el que esté ejecutando ejecuta en tiempo y forma de acuerdo al proyecto ese. Bueno, no hay más dudas, no hay más preguntas. Profesor, yo tengo una pregunta a mis compañeros. No puedo descargar los archivos de la unidad número 4. Quería preguntarle si alguno pudo. Inclusive algunos de mis compañeros del grupo no pueden tampoco. A ver, de la unidad 4, ¿todos han podido descargar los archivos? Yo tenía el mismo inconveniente, profe, pero hay algunos links que figuran como acceso a la carpeta, a su computadora, digamos, a la computadora de usted, que no está el acceso al documento en el aula. No lo redirige como enlace para internet. Ah, pero ¿de cuál? ¿Del 4 o del 3? Sí, de la unidad 4, pero después también usted puso otros accesos y sí están, digamos, las mismas cosas. O sea, el link no funciona, pero usted lo puso al artículo ahí. Sí se puede acceder. Ah, ¿usted lo puede acceder igual? En mi caso, yo sí pude acceder y descargar, digamos. Bueno, después se contacta. Yo reviso, pero después contáctese con los compañeros, contáctense entre ustedes. A ver, a veces depende muchas veces depende del navegador que utilicen, ¿no? Por ahí cambien de navegador y por ahí pueden. Es el archivo de cómputo, presupuesto y plano el que no se puede abrir, porque aparece que no está el documento, que está en su carpeta, digamos. Pero, ¿qué unidad? Es el único con el que tuve problemas. Perdón, ¿qué unidad? Tema 4. En el tema 4. El 4. A ver. Anoto. Espérenme un segundito. Perdón, entonces tema 4. El archivo cómputo, presupuesto y plano. Cómputo, ¿así se llama? Porque hay varios. Sí, cómputo, presupuesto y plano.
Bueno, de todas maneras lo voy a trabajar, pero les puse demasiados archivos como para que si tienen problema con uno vean el otro, ¿no? Les dije, no es imprescindible ver todos. Hay documentación súper abundante para que tengan de más, pero eso no quiere decir bajo ningún punto de vista que tengan que saberlo todo y que si en un ejemplo está claro, pueden dejar de ver el otro. De todas maneras lo reviso. ¿Qué más? Con respecto a la exposición, profe, Sí. en el caso de mi grupo nos tocó el tema de cómputo. Bien. Nosotros deberíamos elegir un plano y hacer el cómputo de ese plano y exponerlo. A ver, yo el cómputo lo voy a dar la clase que viene, pero les anticipo que es un tema muy importante y trascendente. El cómputo tiene una parte que para los ingenieros parece medio ridícula, que es decir, bueno, me estaba hablando metros cuadrados, metros cúbicos, pero hay una parte normativa que hace una serie de disquisiciones respecto a los cómputos y cómo deben ser considerados. Entonces, primero, vamos a ver los cómputos de los ítems fundamentales y de los ítems referidos a la parte estructural. No vamos a ver de los detalles constructivos. Y debería ser como un ejemplo significativo, no uno cualquiera. Buscar un ejemplo significativo y hacer en la parte del cómputo y presupuesto que el tiempo les dé de esos ítems relevantes que nosotros necesitamos. Entonces, no es uno cualquiera. Y además teniendo en cuenta la normativa referido a cómputo. Hay una normativa referido a cómputo, por ejemplo, para la mampostería de ladrillo, hasta cierto espesor se computa en metros cuadrados y hasta cierto espesor se computa en metros cúbicos. Respecto a si debo descontar o no las aberturas, eso está en la normativa. Entonces, la exposición de ustedes debería contemplar la normativa y con un ejemplo interesante, no cualquiera. Por eso les va a llevar un tiempo buscar. Yo no tengo problema en que ustedes tomen un cómputo ya hecho. No es el problema. Después van a tener otra cosa cuando estudien para el parcial. Pero podrían llegar a tomar un cómputo ya hecho, verificado que esté bien hecho, ¿no? No van a presentar un cómputo ya hecho que esté mal porque está mal. Pero de ellos seleccionar y saber explicarlos por qué, de por qué se hace de esa manera y no de otra. Porque no todo en cómputo es multiplicar largo por ancho por profundidad. ¿Más o menos ahí? Sí, profe, ahí está más claro. Bueno, gracias. De todas maneras, les digo, por ejemplo, supongamos que un grupo, el 1, el 2 o el 3, supongamos que ya tiene un borrador de esquema. Bueno, supongamos, para el jueves que viene, o para hoy podría ser, si no lo tienen, les puedo dedicar 10 minutitos para que lo charlemos. Y yo les puedo orientar, che, más o menos va por ahí o no. No, la verdad que la idea no era por esa. Pero vayan preparando algo. ¿De acuerdo? Vayan preparando su esquema de trabajo. Los detalles de la exposición, los detalles de quién va a hablar o no, eso lo podrán ajustar con el tiempo. Pero ¿qué se les ocurre? ¿Cómo se les ocurre organizarse? Nos tenemos que poner de acuerdo en el uso de la plataforma, cómo vamos a compartir los recursos en la plataforma. Eso tiene que ir armando el esquema, porque lo que se busca, repito, no es solamente un tema de contenido, sino un tema de equipo. Estamos evaluando trabajo en equipo estamos evaluando. Entonces es muy importante que todo el esfuerzo que hagan con el estudio y con el tema de la temática particular
quede reflejado después en esa organización y en esa exposición. Y recuerden que cada grupo va a ser referente de los otros grupos en esa temática, porque después viene el parcial. Entonces, cada grupo tiene que tener la solvencia necesaria, no solo para el momento de la exposición, sino para después, pues las consultas de los compañeros de ese tema van a ir a ustedes, más allá de las que me puedan hacer a mí. ¿Está? Bueno, ¿qué más? Después pongan un poquito de imaginación. A ver lo del chat. Salvador, profe, en el pliego dice que el acta del plazo de obra y si nosotros somos encargados de una obra pública, cuando emitamos ese pliego, ¿cómo calculamos los plazos o se pone el plazo? No, a ver. Cuando hacen el proyecto, estiman el plazo de obra. Y la licitación sale con los planos, el plazo de obra y el monto de obra prefijado. Eso se pone de entrada. Obviamente tiene que estar bien hecho para que sea razonable ese plazo, ni de más ni de menos. Y si no, va a surgir en que las empresas constructoras, a medida que compren el pliego y lo vayan estudiando, dejen de presentarse, porque no van a poder cumplir en tiempo y forma ese plazo, o ese plazo es tan largo o tan corto que encarece por largo o por corto innecesariamente la obra. Por corto porque obliga a una tecnología que no hacía falta, y por largo porque encarece la mano de obra y demora la terminación. Les decía, por ahí, para las exposiciones, pongan un poquito ustedes, para eso son grupos numerosos. Por ejemplo, el grupo que va a plantear la licitación, y seguro que va a tener que plantear, cae de maduro, un par de avisos de licitación para ver qué dice, qué no dice, qué cuestiones trata, qué cuestiones no trata, cuál es la información disponible, cuál es la información no disponible. Si van a presentar un tema de licitación y por lo menos no les comentan al resto de compañeros, por ejemplo, un par de avisos de licitaciones reales y concretas, viejas, pasadas, no importa, cosas de cualquier época, pero significativas. Entonces lo que se va a valorar también es cuál es el aporte de ustedes. Ese grupo, ¿qué aportes nuevos ha hecho más allá de lo que figura en la bibliografía, más allá de lo que acá comentamos o no? ¿Qué aportes significativos y nuevos y valiosos ha hecho? Seguramente en base a las consultas o a las dudas que ustedes tienen. Por eso es tan importantes las dudas y las consultas. Las dudas, bueno, puede ser que no terminen una consulta, pero esa duda tiene que terminar, porque es la duda que se les produjo a ustedes, que se les produjo, se le va a producir a algún compañero. Tiene que estar reflejada en algún punto de la exposición. Si no, no tiene sentido. Sería reproducir documentos de terceros. Bueno, ¿algo más? ¿Algo más? ¿Alguna otra duda, alguna otra consulta, algún otro comentario? Si no, nos desconectamos y nos vemos el jueves que viene. No dejen pasar el tiempo. Si les va a venir encima el tema de la exposición con la del parcial.
Profesor, ¿cuánto Sí. tiempo tenía cada grupo para exponer? ¿Cuánto tiempo tenía 45 cada grupo para minutos. exponer? A ver, un poco depende de lo valioso que pueda hacer, entre media hora y una hora, no más de una hora, no menos de una hora. Si logran la exposición de ustedes y es sucinta y concreta y valiosa en media hora, suficiente. Entre media hora y una hora. Yo diría no más de 45 sería lo ideal, pero también depende de la forma en que ustedes lo hagan y la documentación que presenten, el PowerPoint o la proyección o el gráfico o el esquema que hagan ustedes. Por eso yo lo he puesto como referencia he puesto 2, a lo sumo 3 grupos por encuentro, suponiendo exposiciones de 45 minutos. Para que en esta hora y media, 2 horas, sea suficiente. ¿Cómo piensan hacerlo? Ok, Sí, ¿no? Ok, se entiende. bueno. Por eso se han constituido grupos numerosos, para que será cuestión de ustedes distribuirse. Vaya pensando algunos en los contenidos, otro en la exposición y otro en la forma en que va a ser presentada y a través de qué plataforma y qué sistema y cómo nos vamos a organizar. Y quién va a tomar la palabra y quién sigue y quién no sigue, si las preguntas van al último, si se puede interrumpir y hacer preguntas. Ese día juegan de máster, así que bueno. No hay más dudas, no hay más consultas. Para los que, un elemento importante, para los que puedan y tengan algún conocido que haya trabajado en construcción, consíganse para mostrarle a los compañeros, a algunos de ustedes, una libreta de fondo de desempleo. Algún conocido, algún amigo, algún pariente que les pueda prestar y así la mostramos o les y entonces alguna documentación real y actual que la podamos mostrar, está bueno, está bueno. Entonces, alguno de ustedes debe tener algún conocido, algún familiar, algún vecino que les pueda prestar para que escaneen y podamos compartir cómo es una libreta de fondo de desempleo, ¿sí? Para ver qué información tiene y el por qué y cómo utilizo esa información. En definitiva, eso es lo valioso, cómo utilizo esa información. La información de por sí no me dice nada, pero sí los ingenieros debemos saber cómo utilizarla, para qué sí, para qué no, en qué circunstancia, de qué modo y en qué nos sirve. Bueno, si no hay más dudas, más consultas, nada más. Los grupos vayan haciendo sus borradores, vayan organizándose. En todo caso, si les parece y tienen algo para el jueves, le destinamos 10 o 15 minutos y lo vemos un poco. ¿Sí? Si adelantamos el tema, podemos después hacer una especie de reunión virtual con cada grupo, pero si tienen algo, si no tienen nada, va a ser imposible. ¿Algo más? Listo, profe, hasta luego. Bueno, hasta luego. Hasta luego, profe. Chao, hasta luego.
Chao, profe, hasta luego.